El Señor los bendiga abundantemente. Hoy estamos nuevamente aquí en este tiempo que nosotros hemos llamado el discipulado en línea. La vez pasada hablamos acerca del bautismo y hoy quiero compartir con ustedes también algunos conceptos erróneos acerca del bautismo. El bautismo en agua no nos salva. Aclaro esto porque el bautismo en sí tiene poder para salvar al pecador, dicen algunos, ¿no? O forma parte de la obra salvadora, pero esto no es así. Bíblicamente nosotros encontramos que lo que limpia el pecado, según Primera de Juan capítulo 1, verso 7, es la sangre de Cristo. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, dice allí, de todo pecado. Entonces, elevar el bautismo a un nivel salvador es suponer que el pecador puede salvarse por obras, y esto no es así, porque ahí estamos anulando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue suficiente para poder salvar al pecador. El bautismo tampoco no es una regeneración. Se habla del lavamiento de la regeneración, ¿sí? Pero esta expresión se usa en un sentido figurado para referirse a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y no al bautismo. Con eso no se quiere negar que el valor espiritual de este acto que sea sagrado y ordenado por el Salvador, por Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador. Lo que se pretende aquí es establecer que la obra salvadora viene de Dios y que la obediencia en el bautismo es parte del proceso de implementación de la nueva vida. Tampoco el bautismo no es una puerta para que nosotros podamos ir al cielo, no. Fíjense el ejemplo que tenemos allí cuando Jesús estaba siendo crucificado. La Biblia dice que había dos ladrones, uno a cada lado, ¿no? Y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos está indicando a nosotros que esta persona no pasó por las aguas del bautismo, sin embargo, fue directamente a la presencia del Señor el mismo día que él murió, sin haberse bautizado. Entonces, no es una puerta de admisión para poder entrar al cielo. Tampoco el bautismo no nos hace hijo de Dios. La Biblia dice que los que creyeron, ¿sí? Y los que creen y los que reciben a Jesús pasan a ser parte hijo de Dios. Eso está en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el pecador se convierte en un hijo de Dios cuando cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón, no cuando se bautiza. El bautismo no tiene poder para perdonar pecados. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Pero lo que él estaba diciendo es que realmente el bautismo es un símbolo y no una obra de gracia o una obra para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados, ¿no? La Biblia también muestra el ejemplo de Pedro, allí en el Hechos capítulo 2, verso 38, ¿no? Cuando él dice: arrepiéntanse y bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, bautícense para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un llamamiento hermoso, ¿no es cierto?, que está haciendo Pedro al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Pero el bautismo es una manifestación externa de un cambio interno que hubo en nosotros. ¿Y cuál es ese cambio interno? El haber recibido a Cristo, el haber comenzado esa nueva vida en el Señor. Entonces, el bautismo, es un acto de obediencia. Y el perdón de pecado es un acto divino. Dios es el que nos perdona por la gracia, ¿sí? En respuesta a nuestra fe que tenemos para con el Señor. Otras personas creen que cuando uno se bautiza ya se terminan los problemas de la tentación y de las pruebas, y esto no es así, ¿no? Por más que sea sincera la persona, muchas veces han creído esto, ¿no? Pero fíjense que Jesús fue bautizado, y la Biblia dice que una vez que fue bautizado fue llevado al desierto para ser tentado. Si Jesús
que era el Hijo de Dios, padeció o sufrió las tentaciones, ¿cómo el creyente no va a ser tentado siendo que es un hijo de Dios? Y nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, ¿no? Martín Lutero, el gran reformador, él dijo: nunca es tan aguda la tentación y tan intenso el ataque del enemigo como cuando el cristiano se encuentra más cerca de Dios. Así que, mi estimado, seguramente cuando vos te pones las pilas, como decimos normalmente, para poder seguir a Jesús, ahí viene el enemigo con todo. Eso lo experimentó el mismo Jesús, ¿eh? Él comenzaba su ministerio en obediencia por medio del bautismo y enseguida fue tentado allí por Satanás. Esto basta para que nosotros no veamos el bautismo en agua como el final de los problemas, sino como un momento decisivo para luchar contra las fuerzas de Satanás. Pero recordemos esto: Cristo es el que nos da la victoria. Hay otras personas que consideran que deben bautizarse en reemplazo de sus familiares que han muerto. Y esta es una costumbre muy errónea. En el tiempo de Pablo existía esa costumbre entre algunos grupos supersticiosos, ¿no?, de bautizarse en el nombre de familiares que habían muerto sin cumplir con ese rito. Esto es lo que dice Pablo con respecto a ese hecho que estamos mencionando. Busquemos allí en 1 Corintios y leamos lo que el apóstol dice con respecto al bautismo y especialmente al bautismo de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, verso 29, dice el Señor a través de la inspiración que le dio a Pablo, ¿no? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a los peligros a toda hora? Miren lo que está el apóstol recriminándole, está denunciando, ¿sí?, que no está aprobando estas costumbres que practicaban allí en esa época. Debemos observar que él menciona a los que realizan estas prácticas en tercera persona. ¿Por qué se bautizan ustedes por los muertos?, dice. De esta manera él se está excluyendo, ¿sí?, a sí mismo y también a los cristianos de Corinto que están de estar involucrados en estos hechos. Él solo quería usar el argumento para hablar de la esperanza de la resurrección de los muertos. La Biblia dice que un día los muertos en Cristo van a resucitar. Y qué linda experiencia va a ser eso, ¿no? Pero nosotros no podemos bautizarnos en el nombre de algún muerto ya fallecido, porque es un paso de obediencia personal. Dentro de un grupo religioso llamado los mormones, ellos practican el bautismo por los muertos, pero es inútil esto, como bien mencionábamos recién, ¿no es cierto? Porque es necesario creer para ser bautizados. Y los muertos ya no pueden aceptar a Cristo Jesús el Salvador, porque ya no tienen más comunión con la gente que está aquí en la tierra viva. Así que no hay experiencia que haya mostrado, la Biblia no muestra ninguna experiencia de conexión con los muertos, de los vivos con los muertos. No existe esa experiencia. Lo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos, es que Jesús es el único mediador para nuestras vidas. El único que puede comunicarse con nosotros del más allá a nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros tengamos una experiencia, que seamos obedientes, ¿sí?, a sus mandatos. Yo te invito a que confiemos en el Señor, en lo que dice su palabra, ¿sí? Tal vez tenías esas ideas de que tenías algún familiar que murió sin haber pasado por las aguas del bautismo, pero no es bíblico el hecho de que te bautices en reemplazo de esa persona. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, en este día, te damos gracias porque hemos estado conversando acerca de estos temas, como es el bautismo.
que representa la muerte y la resurrección de Jesús, Padre, y que también nos hace a nosotros personas que hemos obedecido al mandato que tú has establecido de bautizarnos, Señor, de cumplir con la gran comisión. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos, si tal vez ellos tenían conceptos equivocados con respecto al bautismo. En el nombre de Jesús, perdona, ayúdalo, ilumínalo, Dios, en el nombre de Cristo. Te ruego que tú abras en este momento, Señor, su entendimiento para que él pueda comprender la palabra de Dios. Gracias te doy, Cristo, y bendigo a cada uno de mis hermanos en este día y en el transcurso de la semana, para que sean, Señor, personas que estén guardadas y protegidas por ti. Gracias te doy, Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos. Dios les bendiga.